Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un librito para colorear con números de modo sencillo y práctico con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, seleccionamos en unidades centímetros y vamos a trabajar con una medida de ancho de 21 centímetros por un alto de 14.8 centímetros y creamos un diseño. Vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías para habilitar lo que son las guías. Arrastro desde esta parte justo hasta el medio hasta 10,5 que viene a ser la mitad. Nuevamente otra línea guía, arrastro hasta el lado lateral hasta 20.5. Nuevamente la tercera línea guía hasta 0.5 centímetros. En el caso del medio arrastramos la línea de guía hasta 11 centímetros. Nuevamente arrastramos esta línea guía hasta 10 centímetros y ya tenemos lo que es el contorno. En el caso de la parte superior nuevamente arrastro hasta 0.5 centímetros. Nuevamente arrastro una línea guía hasta la parte inferior hasta 14.3 centímetros. Y bueno, ya está configurado estas hojas para insertar el diseño. Me voy a subidos, subir archivo y bueno, en este caso voy a colocar estas dos imágenes que me va a servir para la portada del librito. Me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar marcos, clic nuevamente en marcos y voy a seleccionar este cuadrado y voy a ampliar por todo el contorno, en este caso hasta la mitad, hasta 10.5. Una vez ya finalizado voy a insertar en este caso el fondo. Me voy a subidos y arrastro esta imagen de fondo. Control C, Control V para copiar básicamente este fondo y colocarlo en la parte lateral. Me voy a la zona de color, selecciono y con el cuentagotas voy a seleccionar el color. En este caso voy a insertar un color de base. Clic derecho y voy a proceder a bloquear para trabajarlo mucho mejor. A continuación me voy a texto, agregar cuadro de texto. Arrastro hasta la parte superior hasta el medio. En este caso librito de actividades. Clic en lo que es la tipografía, voy a usar la tipografía de Copper. Me voy a efectos, selecciono el contorno. Y voy a asignarle un contorno, en este caso un color negro y un fondo de blanco y en negrita. En este caso voy a engrosar para que se aprecie mucho mejor la tipografía. Para el título de la portada voy a bajar el grosor de la tipografía. En este caso voy a asignarle un color por cada letra. Por ejemplo, voy a seleccionar la C. Me voy a los colores y voy a seleccionar unos colores de manera alterna para darle color a lo que es el título. Una vez finalizado se me va a previsualizar de esta manera. Cuando ustedes hayan impreso se les va a aparecer de este modo. Continuamos, Control C, Control V de esta misma fuente tipográfica y vamos a colocarlo de esta manera, justo está en el medio. Me voy a subidos, tengo esta imagen que he acoplado y bueno, tengo esta imagen en PNG que he acoplado dos bases, una que está coloreado y una sin colorear para lo que es la portada del librito. Una vez ya finalizado voy a agregar una página adicional para poder trabajar lo que es el contenido. Voy a comenzar a trabajar con Pinterest para buscar las imágenes. En este caso bajo este término puedo buscar las imágenes, imagen por ejemplo de maripositas fáciles para niños, lo que me va a permitir encontrar imágenes con contorno negro definido y colores sólidos, como en este caso por ejemplo las maripositas que están diseñados con elementos específicos y no tienen muchas capas.
Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar la mariposita. Voy a seleccionar Pinterest porque es una plataforma que te va a permitir encontrar imágenes secuenciales o parecidas a las que estás buscando. Y bueno, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen que tiene un contorno ya definido y tiene unos colores sólidos, por ejemplo esta mariposita. Voy a proceder a descargar esta imagen. Y bueno, una vez que ya he descargado esta imagen, voy a trabajar con Paint Tool, que convierte a blanco y negro imágenes a full color. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen. Y voy a trabajar con esta escala de umbrales. Cuando ustedes asignan un umbral mucho mayor, probablemente va a ser un color más sólido entre blanco y negro. Y bueno, mientras ustedes van bajando el umbral, se va a previsualizar ya la imagen con contorno en negrita y el fondo blanco, que es lo que requerimos. Mientras menos sea el umbral, se va a ver un poco más definido de la imagen que yo requiero. Y así ustedes van jugando con la escala de umbrales, puesto que cada imagen tiene una determinada complejidad. Una vez ya definido, lo damos en descargar en JPG. Como ustedes observan, se ve un poco más pixeleado, por ejemplo, esta imagen que ha pasado ya por un proceso. Y vemos que el lienzo no es muy grande. Y a continuación, lo primero que voy a hacer es ampliar lo que es el lienzo. Para ello voy a trabajar con la plataforma de Paint, un programa que todas las máquinas lo tienen. Simplemente lo voy a usar para ampliar lo que es la base, el lienzo. Una vez ya definido lo que es el lienzo que estoy ampliando, me voy a archivo y clic en guardar. Yo voy a trabajar con este programa que es Adobe Express, que convierte una imagen JPG en SVG, que es de alta resolución. Selecciono la imagen, por ejemplo, esta es la imagen que he trabajado finalmente, que he ampliado la base del lienzo. Como ustedes observan, está mucho más definido la imagen y clic en descargar. Ya tengo una imagen trabajada y en alta resolución, y este formato es la que voy a llevar a Canva. Y bueno, antes de colocar estas imágenes voy a trabajar primero lo que son las bases. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, en este caso voy a buscar formas. Clic nuevamente en formas y voy a seleccionar este cuadrado. Me voy a posición y voy a asignarle un ancho, en este caso voy a trabajar con 9.5 por un alto de 10 centímetros. Y eso lo voy a arrastrar justo hasta la parte superior dentro de las líneas guías. Voy a asignarle un color blanco en este caso y un contorno en negro de estas líneas con un grosor de 1 punto. Ahora nuevamente me voy a elementos, me voy a buscar formas, clic en formas y voy a seleccionar este cuadrado con bordes redondeados. Nuevamente voy a asignarle una medida, en este caso me voy a posición e ingreso el ancho de 9.5 por un alto de 3.5 centímetros. Le asigno un color blanco nuevamente y un contorno de 1 punto como en la ocasión anterior. Lo arrastro y lo ubico en la parte inferior justo hasta la base de la línea guía. Control C, Control V de este recuadro, me voy a posición y voy a modificar el alto a 1 centímetro. Arrastro y voy a superponer sobre esta otra base. En este caso sí le voy a asignar un color, por ejemplo en este caso un color mucho más tenue. Y bueno, finalizado ya este proceso que viene a ser la base, voy a copiar el texto, Control C, Control V. En este caso voy a colocar el nombre de la imagen con el cual voy a trabajar en esta página. Por ejemplo, voy a trabajar con unas maripositas para colorear. Ahora me voy a subir archivo. En este caso voy a subir este formato en SVG y la imagen original que he bajado de Pinterest, que está a full color.
Básicamente con estos dos elementos es que voy a trabajar este librito de actividades. Selecciono el color de blanco y negro, que es en formato SVG, simplemente le doy clic y voy a adecuar hasta todo el contorno de este recuadro que he creado. Si en caso que es muy grande el lienzo, ustedes pueden recortarlo. Para ello me voy a este recorte y voy a recortar de esta manera para poder trabajar mucho mejor algunos elementos de repente que están en los lados. Para trabajar, asignar los números, voy a bloquearlo. Ahora en el caso de esta imagen a full color, voy a trabajar con este ejemplo para asignar lo que es la numeración de los recuadros para colorear. Voy a asignarle los números a cada espacio de esta composición, guiándome por esta imagen a full color. Me voy a texto, agregar cuadro de texto. Voy a trabajar con la tipografía Arial, que es lo básico y se observa mucho mejor. Y en tonalidad de grosor negrita. Y bueno, de esta manera control C, control V y voy ingresando el número conforme a la imagen que está en el lado lateral a full color. Cada color es un número. Si ustedes observan espacios muy pequeños, pueden minimizar lo que es el número y así de esa manera poder acoplar a estos espacios muy pequeños. De esta manera voy acoplando la numeración según los colores de esta imagen. Y bueno, una vez ya finalizado voy a trabajar con el lado inferior con respecto a asignarle un color a las numeraciones para que sean una guía para que el pequeño pueda pintarlos. Esta imagen a full color lo voy a minimizar y lo voy a ubicar en la parte inferior para que me sirva como guía. En esta área voy a colocar la numeración y los colores. Para ello previamente voy a bloquear para poder trabajar mucho más y realizar la composición. Nuevamente este otro elemento. A continuación me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar un círculo ondulado que viene a ser una base. En elementos gráficos y allí, como ustedes observan, hay múltiples elementos ondulados que pueden hacer uso o estos abstractos también. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar este. Y sobre ella voy a colocar las numeraciones. Selecciono ambos y voy a ajustar justo hasta el medio. Selecciono ambos elementos, control C, control V. Y voy a ubicar justo en el lado lateral de tal manera que se me forme una línea de 5 imágenes. Nuevamente selecciono todos, control C, control V y lo arrastro hasta la parte inferior. Selecciono estos 10 elementos y lo voy a proceder a agrupar. Arrastro a esta zona y lo que voy a hacer es desagrupar para insertar los colores a cada numeración. Selecciono esta base y voy a asignarle un color. Me voy a la parte superior y bueno, con el cuentagotas voy a seleccionar el color. Voy a comenzar por los lados laterales de la imagen hasta llegar al centro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso tengo solamente 6 colores y los restantes simplemente los voy a eliminar. A continuación voy a cambiar lo que es la numeración. Una vez ya finalizado con lo que es la numeración, voy a escalar a medida.
Y bueno, ya he finalizado con el diseño. Para poder trabajar la siguiente página, lo que voy a hacer es desbloquear previamente lo que había bloqueado, puesto que en este caso voy a copiar el mismo molde. Desbloqueo todos los elementos. Y bueno, lo que voy a hacer es seleccionar toda esta página, control C, control V, y lo voy a arrastrar al lado lateral de la página, ubicándolo de la misma manera. Y bueno, procedo a eliminar los elementos que no me van a servir, en este caso por ejemplo la imagen y la numeración, puesto que voy a ingresar otras imágenes. Y bueno, de esta manera he insertado la siguiente imagen. Para proseguir con la siguiente página voy a duplicar la página y bueno, en este caso voy a realizar la misma operación. En este caso, para trabajar mucho mejor las páginas, le estoy asignando la numeración, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4 de manera lineal. En este caso, con respecto al color blanco, puedo seleccionar esta base, ir a editar, me voy a lo que son sombras y puedo seleccionar el contorno, en este caso un contorno negro. De esta manera me permite asignar a esta base un color blanco. Ustedes pueden asignarle muchas otras páginas, yo simplemente estoy haciendo el modelo. Finalizado ya con lo que es la composición de las páginas y la portada, me voy a archivo, me voy a descargar. Puedo seleccionar el tipo de archivo entre PNG o PDF para impresión, en este caso PDF para impresión, y clic en descargar. Y bueno, de esta manera sencilla y práctica ustedes pueden crear unos libritos para colorear que son pequeños. Espero que lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.